Estamos viendo el tema ¿a qué vino Cristo? ¿Cuál fue su propósito? ¿A qué vino Él? ¿Cuál fue su misión? ¿Y qué relación tiene eso con nuestro propósito y nuestra misión aquí en la tierra? Hay críticos hostiles que dicen que no existe propósito en la vida del ser humano más allá que el propósito que se limita a lo material, a lo puramente tangible y palpable, que no existe más nada de ahí. ¿Será eso cierto? ¿Será que la vida es, pues, vivir y existir y nada más, sin un propósito, sin un sentido? Bueno, estudiando a qué vino Cristo, encontraremos respuesta a si nosotros realmente debemos procurar entender el propósito y nuestra misión en este mundo. Hoy vamos a seguir viendo este tema y vamos a ver la respuesta que Cristo le da a los discípulos ante una insinuación de ellos para que Cristo, pues, se percatara desde el punto de vista de ellos de algo que estaba ocurriendo. Nosotros conocemos muy bien el contexto del texto y una vez más les voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 1 y vamos a leer los versos del 29 al 39. Marcos capítulo 1, versos del 29 al 39. Y dice así la palabra del Señor. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puerta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y ellos le dijeron así. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor añada bendición a su palabra. Yo quisiera, porque hemos ya venido estudiando el texto, lo leo una vez más para que recordemos el contexto en que se dan estos diálogos entre Jesús y sus discípulos. Pero para no repetir, porque hemos venido estudiando el texto, yo sí quise leerlo completo, pero nos vamos a concentrar a partir del versículo 36 y ampliar lo que comenzamos a ver a partir del versículo 36. Y este versículo 36 hasta el versículo 38 dice lo siguiente, que es la insinuación de los discípulos. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos,
para que predique también allí, porque para eso he salido. Cuando nosotros vemos las grandes enseñanzas de este texto y buscamos la idea central, el argumento central del texto, la idea exegética, lo que en este tramo de la narración del libro de Marcos, el autor quiere decirnos, lo que sobresalta en este texto es la misión de Jesucristo, a lo que Él vino. Se dan una serie de situaciones, pero la idea central y en lo que gira todo el texto es en la afirmación y en lo que Cristo dijo. Vamos a otro lugar, vamos a otras ciudades, vámonos a otra región, para que yo predique también allí, porque para esto he venido. Para esto he venido, dice el Señor. ¿He venido a dónde? ¿He salido a dónde? A este mundo. Mi propósito es la predicación del Evangelio. Sin embargo, se da una dinámica entre Jesús y sus discípulos en lo que ellos se le insinúa y lo que eso implica desde el punto de vista de ellos y lo que implica escuchar desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que en esos versículos del 29 al 39, Cristo nos modela su relación con Dios porque Cristo está orando y nos modela la oración y la dependencia que Él tenía del Padre. Cristo nos modela su relación con los discípulos porque aunque la insinuación de ellos no estaba encajada o no era compatible con la prioridad de Cristo, Cristo nos modela el arte y la virtud de escuchar a los demás. Y en último lugar, Cristo nos modela su misión y cómo nosotros también debemos imitarlo a Él. Jesús se caracteriza entonces por modelarnos cómo nosotros debemos actuar en distintas circunstancias. Cuando hay que guardar silencio, Jesús guardó silencio ante un Herodes que le suplicaba que actuara como un bufón en la corte de él. Y Jesús guardó silencio, nos modela cuando nosotros guardar silencio, cuando nosotros debemos actuar, cuando nosotros debemos responder y cómo nosotros debemos responder. Su relación con los demás es esencialmente un modelo para nosotros imitar y con sus discípulos está matizada por una serie de dinámicas que nosotros vemos en el texto y no debemos pasar por alto. Jesús sabe hacer preguntas, sabe guardar silencio y sabe también escuchar. En nuestro texto, Jesús nos muestra el arte, la virtud y la disciplina de escuchar a los demás, que los demás se expresen, que puedan en un momento hacer una catarsis, decir todo lo que quieran decir, en otro momento simplemente hacer un comentario, una insinuación o hacer preguntas. Todo eso Jesús nos lo enseña. Nos enseña la importancia de escuchar con el propósito de esforzarnos en comprender lo que los demás quieren decirnos. Hay personas que sencillamente lo que quieren es ser escuchadas y no debemos coartarle esa necesidad inclusive de ser escuchados. No hay nada, o por usar un superlativo, más frustrante que uno querer expresarse y el otro no lo deje. Que uno querer hablar, expresar una idea, un comentario, una queja, una pregunta y que el otro sencillamente nos pare y no nos deje expresar. Jesús nos enseña la importancia que tiene escuchar y por consiguiente no solamente escuchar, sino también responder conforme a las circunstancias, conforme a lo que merece una respuesta sabia, adecuada.
absurdo que pueda parecer lo que el otro quiere decirnos, la propuesta, la petición, el comentario, nosotros debemos tener una predisposición para escuchar a los demás. ¿Qué le dicen los discípulos a Cristo? Ya nosotros sabemos por el texto que Cristo llegó a la ciudad de Capernaum, que ahí le hablaron de la suegra de Pedro, que la sana porque tenía fiebre. Al caer la tarde vino muchísimas personas y se agolparon en la puerta y ahí tenían diversas necesidades y Jesús les ministró a ellos. Después se fue a descansar y temprano en la mañana, entonces nuestro Señor nos modela la oración. Y ahí en este tiempo de intimidad, de oración, vienen los discípulos y le dicen, allí está lleno de personas esperando por ti. Y eso es lo que dice el versículo 36. Todos te buscan. Interrumpieron al Señor mientras estaba orando. Todos te buscan. Allí está la gente esperando por ti. La respuesta de Cristo revela la intención de los discípulos. No es una petición directa. Al contrario, es lo que nosotros podemos llamar una indirecta. Es obvio que ellos no le están diciendo, mira, tú tienes que dejar de orar y tienes que continuar sanando a las personas y liberando a los que están endemoniados. Pero a la vez es esto lo que ellos quieren decir. ¿Y por qué? Por la respuesta de Cristo. Ellos le dicen, todos te buscan. Cristo le dice, vamos a otros lugares para que predique también allí. Obviamente, esa insinuación era una petición para que Cristo fuera a continuar lo que él estaba haciendo el día anterior. Es una exhortación, una insinuación a que continúe el trabajo que había iniciado. No hay que hacer una declaración explícita para expresar una idea. Muchas veces nos valemos de este tipo de recursos para suavizar una petición porque no tenemos el valor de ser totalmente claros. Y muchas veces, estoy seguro que muchos de nosotros hemos pasado por situaciones donde le decimos a los demás, dime, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Mira, si lo que tú me quieres decir es esto, mira, ni te vista, que yo no voy a ceder a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces expresamos nuestras ideas de una manera indirecta, pero nosotros internamente sí tenemos claro lo que el otro entienda, lo que queremos que el otro entienda. Una vez estaba de viaje en otro país y yo andaba con otro pastor y estábamos dando una conferencia en una región y en la noche salimos porque teníamos que llegar a tiempo a otro lugar para de ahí partir hacia otro sitio y teníamos que llegar rápido y no nos dio tiempo a cenar. Pero avanzamos tan rápido en el camino que sí podíamos hacer una parada. Y yo le digo al conductor, al que nos está transportando, que era un hermano que asignaron para que nos moviera, yo le pregunto, hermano, ¿a qué hora normalmente cenan ustedes aquí en este país? Y entonces él me contesta, bueno, depende, a las 7, a las 8, y yo veo el reloj que dicen las 9. Y él siguió conduciendo y me dijo, a la hora que ellos cenan. El otro que andaba conmigo le dice a ese hermano que iba conduciendo, no, usted no entendió lo que él le dijo. Él le dijo que cuándo es que nos vamos a parar para cenar. ¿Ven la dinámica? O sea, la intención mía era que él entendiera eso. Pero él no lo entendió y hubo que explicárselo. Porque hay personas que entienden lo que le conviene. Y otros que oyen lo que le conviene también. Yo conozco gente así. Entonces, todos te buscan. No era el hecho de ellos simplemente decirle, mira Señor, todos te buscan. Era que el Señor continuara haciendo lo que Él estaba haciendo el día anterior. ¿Por qué decimos esto? Por su respuesta. Versículo 38.
Él les dijo, vámonos de aquí, vámonos a otro lugar. No voy a seguir haciendo eso. Él entendió que ellos le estaban haciendo una petición mediante una insinuación, porque no era una petición clara, era una indirecta. Esta respuesta de Cristo indica la intención de ellos para que Cristo continuara lo que él estaba haciendo el día anterior. Aunque él sabe que eso es lo que ellos le van a decir, y aquí está la gran riqueza del texto, aunque él sabe que ellos lo van a interrumpir, que saben que van a venir con una insinuación que al final es una petición, aunque él sabe todo esto, él permite y los deja que lo interrumpan y que vengan con una insinuación que esconde una petición absurda, porque ellos todavía no tenían claro lo que era el propósito y misión de nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo deja que lo interrumpan, su momento de oración y que hagan ese tipo de petición. ¿Por qué Cristo hace esto? Porque escuchar es un acto de justicia, es un acto de disciplina, es una virtud que todos nosotros, incluyéndole a quien habla, tiene que ejercer y buscar desesperadamente. No escuchar a los demás puede ser en ocasiones un acto de injusticia. Ignorar a una persona es una forma de matarla sin ensuciarse las manos. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente lo que quiere es simplemente ser escuchado. En 32 años que tengo de mi ministerio he pasado gran parte de ese ministerio escuchando a la gente. Y muchas veces ni siquiera he tenido que hablar nada. Y el otro dice, ay, muchas gracias. Y yo no dije nada. Simplemente quería ser escuchado. Yo he estado del lado de los que escuchan, pero también tengo que decir que muchas veces no he escuchado a los demás por las razones que vamos a ver que se dan en esas dinámicas donde nosotros no damos la oportunidad. Quiere decir que yo me imagino la frustración que yo le he provocado en mi seno familiar, con mi familia cercana, mi familia de origen, mis amigos, la gente que me rodea, hasta los hermanos que han caído víctimas de lo que yo estoy diciendo, que no se haga, y por eso pido perdón. Ya, pedí perdón, no me pueden acusar de eso. Entonces, realmente me he visto también del lado del que quiere hablar y no lo dejan hablar. Quiere decir que las dinámicas que se dan en este texto es de gran valor. No podemos venir y decirle a los demás cuando vienen a expresarnos algo, sí, ya yo sé lo que tú me quieres decir, esto y esto y esto. No. Cristo sabía lo que ellos le iban a decir. ¿Sí o no? ¿Era absurda la petición que ellos iban a hacer? Sí. Sin embargo, a pesar de que él sabía, él no anticipó y le dijo, no, ya yo sé por dónde ustedes vienen. No los voy a complacer en eso. Y Jesús lo sabía. Y nosotros debemos recordar que es formidable este modelo de Cristo para nosotros cultivarlo. Y recordar lo que nos dice la palabra en otros textos sobre el arte, la disciplina y la virtud, la nobleza de escuchar a los demás. En el orden doméstico, en el seno familiar, relaciones de padre-hijo, hijo-padres, esposos, esposas, padres con sus hijos, en todo, en el aspecto doméstico, laboral, eclesiástico. La palabra de Dios nos recuerda la importancia de escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos dos oídos para que escuchemos más de lo que hablamos. Proverbios 10:19, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente.
Proverbio 18:13. Algo tan común. El que responde antes de escuchar. ¿No conocen gente así? Yo una vez hablaba con un hermano y le decía de ese texto. Y le dije, ¿tú no conoces gente así? Me dice, sí. Yo mismo. Dice él. Pero es que no me aguanto, por eso es que es una disciplina. Pero mire, yo pego muchas porque siempre yo como que me doy cuenta de lo que la gente no. Porque el modelo de Cristo es que Cristo sabe, pero deja que ellos se expresen. Escuchamos no es solamente por nosotros, es para que los demás se expresen. Es frustrante cuando tú estás hablando y te interrumpen y no te dejan hablar. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Entonces, Cristo nos modela esto. Santiago 1:19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Todos estos textos y otros más de las Escrituras nos confirman la ventaja que tiene escuchar para comprender y no para responder, un mal que tenemos que superarlo todo. Escuchar para comprender y no para responder. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Fácil. Una persona nos está hablando y ya nosotros estamos elaborando y procesando la respuesta que nos va a justificar, que va a descalificar o que va a negar lo que el otro está diciendo. Y entonces, al estar procesando la respuesta, entonces no nos podemos poner en sintonía con lo que el otro está diciendo, con el propósito de comprenderlo. Una persona sabia escucha y Cristo nos moldea esa gran nobleza, esa gran virtud, ese acto de justicia y esa disciplina que significa escuchar. Como ya le dije, la idea principal del texto es la misión de Cristo. Sin embargo, estos detalles son de gran utilidad hasta que nosotros lleguemos a la médula del texto, que es explorar la misión de Cristo. Sin embargo, hay algunos consejos que yo quisiera dar para nosotros poder ser más oidores y menos habladores. En algunos casos, menos habladores que otra cosa. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer, y voy a ir rápidamente por esto, es que hay que reconocer que tenemos un mal. ¿Y cuál es el mal? Que nosotros somos más dados a hablar que a escuchar. Imagínese que Dios es tan sabio que nos hizo 2 orejas, 2 fosas nasales, 2 orificios nasales, 2 ojos. Pero Dios en su sabiduría dijo, no, yo además le voy a hacer una sola lengua. Imagínese que el ser humano, inconforme con lo que Dios ha hecho, haya que no, pero eso no pega, tiene que ser en pareja, vamos a hacerle 2 lenguas. Imagínese, este mundo fuera insoportable. Es insoportable con una. Entonces tenemos un mal. Santiago le llama a la lengua un mundo de maldad. Entonces, tenemos que reconocer que tenemos esa debilidad. Unos más que otros. Ahora, no estoy diciendo que hablar sea malo. ¿Por qué? Porque hay personas que no hablan y creen que eso es una virtud. No, tenemos que expresarnos. Lo que tenemos es que tener prudencia al hablar y hablar menos para poder comprender más. Pero esto bajo ningún concepto está justificando a las personas que no hablan, y es un mundo de misterio, de penumbras, de sombras. Y he hablado con muchos matrimonios donde uno de los dos dice, no, yo ni nada voy a decir. No, yo vine aquí por él o por ella. Yo, mire, pastor, no, tampoco es así. El hablar mal implica no responder cuando tenemos que responder también. Es una mala administración
de nuestras emociones. Entonces, la mayoría de la gente tiene problemas con eso. Número 2, tengamos dominio propio. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a refrenar mi lengua. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Y por eso es que tenemos que reconocer primero en lo que nosotros somos débiles, para pedirle al Señor sobre la base de lo que nosotros somos y con lo que nos da dolor, con lo que nos hace sufrir a nosotros y a los demás. Entonces tenemos que pedirle al Señor, dame dominio propio con mi forma de hablar, dame dominio propio con comer, dame dominio propio con mis ojos, dame dominio propio con distintas áreas. No todos tenemos las mismas debilidades. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ejercer dominio propio, que es un resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Cuando nos habla en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, habla de la templanza. La templanza es dominio propio como una evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número 3, tengamos paciencia con el otro. Que hay personas que pueden desesperarnos cuando hablan, sí. O porque hablan mucho, o porque hablan poco. Y los que somos como yo, si hablan poco, nos desesperamos. Y si hablan mucho, también. Entonces, tenemos que tener paciencia. Así como nuestros padres tenían paciencia con nosotros cuando comenzábamos a hablar y nosotros no sabíamos expresarnos y nos enseñaron a hablar, nosotros tenemos que tener paciencia con el otro. Sobre todo cuando hay personas que son intencionales en saber cuál es el botón que tienen que apretar para que usted estalle. Y lo grande del caso es que se quedan tranquilos, porque son agresivos pasivos. Y los agresivos pasivos son gente peligrosa. Y te dicen, mira cómo tú te pones, porque yo no te he hecho nada, pero ya usted sabe, está acabando con el otro. Y son unos artistas. Y cuando van a una consejería, ellos se quedan así tranquilos. No, porque es que entonces está bien. Entonces, tengamos paciencia. Sobre todo si el otro es intencional en hacerle perder la paciencia. Número 4, no creamos que lo sabemos todo. ¿Por qué? Porque nosotros anticipamos a veces cuál va a ser el tema de una conversación y de que el otro comienza a hablar, sí, esto y esto y esto. Sí, esto y aquello. Por eso es que en el Proverbios 18:13 advierte a eso, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Por qué? Porque es necedad y vergüenza, porque es un acto de injusticia, es un acto de mala educación. Aunque no nos guste lo que el otro nos está diciendo, tenemos que dejar que el otro se exprese. Aunque sepamos lo que el otro va a decir, tenemos que dejar que él nos lo diga. Número 5, escuchemos para comprender. Por eso tenemos que tener el ejercicio de no estar con un discurso paralelo, elaborando y procesando lo que inmediatamente el otro acaba de decirnos para responderle a los demás. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta de esto porque cuando estamos hablando con otra persona no hemos terminado de hablar cuando ya el otro tiene una respuesta. ¿Por qué? Porque iba elaborando su respuesta mientras una de las partes hablaba. Número 6, pongámonos en el lugar del otro. Y yo no le estoy diciendo que yo domino a la perfección nada de esto o todo esto, pero yo sé que hay que hacerlo y estoy en una búsqueda constante por implementar y practicar estas virtudes y esas disciplinas en mi vida. Ponernos en el lugar del otro es lo que se llama empatía. Una vez a los matrimonios les hablé aquí de entendiendo el dolor del otro. Hasta que yo no entienda o trate y haga el esfuerzo de ser empático, de ponerme en la piel del otro, en los zapatos del otro, yo voy a
minimizar lo que me están diciendo. La Escritura nos dice que debemos llorar con los que lloran y sufrir con los que sufren. Hay veces que si lo que el otro nos está diciendo no es de nuestro interés, podemos distraernos. Trate de no distraerse y préstele atención a lo que el otro está diciendo. Número 8, no tenemos que estar de acuerdo con lo que el otro nos está diciendo, pero tenemos que escuchar. Incluso podemos llegar, que es la última parte de estas medidas que debemos tomar, es que si bien es cierto que no tengo que estar de acuerdo, podemos llegar a un acuerdo de desacuerdo. ¿Y qué es un acuerdo de desacuerdo? Bueno, mira, yo no lo veo así, el otro dice sí, pero yo tampoco, y no estamos afines, pero por lo menos sabemos que tenemos posiciones diferentes, que si no son asuntos cardinales de importancia vital, podemos convivir con ese desacuerdo. Porque también la Escritura nos dice cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Esa unidad de criterio en asuntos esenciales. Si es una pareja con relación a la crianza de los hijos, que uno le dice que no se deben corregir, que el niño tiene que hacer lo que quiera, bueno, es un asunto esencial. Ahí no podemos convivir con este desacuerdo. Tenemos que buscar una solución, un criterio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de los padres es de ejercer pues, su autoridad en amor, en firmeza, en justicia y guiar a su hijo para que cuando él sea grande pues tome las decisiones que él tenga que tomar. Entonces, podemos llegar a acuerdos de desacuerdo en asuntos no esenciales y poder convivir con eso. Pensemos antes de hablar. La Escritura, como nosotros vimos hace un rato, nos dice que nosotros debemos ser pronto para oír y tardo para hablar. Santiago capítulo 1, versículo 19. Tenemos que pensar la respuesta. Siempre recuerdo que no debemos tomar decisiones cuando estamos muy enojados. Lo primero que nos sale, lo tiramos. No debemos tomar decisiones ni decir cosas cuando estamos muy enojados, ni hacer promesas cuando estamos muy felices, porque vamos a arrepentirnos de ambas cosas. Todos conocemos la famosa ilustración del papel que se aprieta y se estruja bien y después trate de ese papel de quitarle todas esas arrugas que tiene. Aunque lo planche, no se le quita, se le quedan las marcas. Cuando hablamos sin pensar y herimos con lo que nosotros decimos, aunque después pidamos perdón, ya se hizo un daño. Obviamente no quiero decir con esto que el otro no perdone, tenemos que perdonar siempre, pero tenemos que pensar en la respuesta. Cuando estamos escuchando, muchas veces estamos escuchando a alguien que está desesperado. Démosles esperanza, pero para yo darle esperanza a una persona, tengo que ponerme en su lugar y tengo que ser empático. No respondamos ásperamente, y eso está íntimamente ligado a la próxima característica de cómo poder escuchar, y es que el otro tiene una dignidad. La palabra de Dios nos dice que Dios nos hizo a todos la raza humana, aún aquellos que blasfeman su nombre. Esta gente están hecha a imagen y semejanza del Señor. Entonces debemos pensar que cuando estoy maltratando, cuando estoy vituperando a alguien, estoy atentando contra la imagen de Dios en la vida de esa persona. No paguemos mal por mal. Y ese es un principio bíblico. ¿Por qué? Porque cuando me hablan mal, yo respondo mal, el otro me dice, sí, pero no me hables así, sí, pero tú te lo buscaste, o tú comenzaste. Entonces, no debemos pagar mal por mal. Nunca hablar
como dije al principio, o guardar silencio siempre es una virtud. Hay gente que dice, no, yo soy de poco hablar. No, pero si callas cuando tienes que hablar, entonces también es malo. Es administrar bien la capacidad que nosotros tenemos para hablar. Y esto Jesús nos lo modela. Y también los discípulos fueron aprendiendo ese modelo de Cristo, de escuchar con empatía lo que el otro está diciendo y no enfrascarse en una discusión, tú me dices, yo te digo. Miren, cuando Felipe fue reclutado por el Señor para ser su discípulo, Felipe a su vez fue a darle la noticia a otros más de que habían encontrado el Mesías. Jesús no reclutó a sus discípulos, es decir, a los 12 al mismo tiempo. Cuando nosotros leemos la crónica de los evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo 3 selecciones de a 4 cada uno para dar un total de 12. Entonces, cuando nosotros vamos al pasaje, nos damos cuenta que hay algunos que ya habían sido reclutados y otros no. Y este es el caso de este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 45 al 46. Y dice la Escritura, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Yo voy a leer el mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret? Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? La respuesta de Natanael es totalmente opuesta a la afirmación que está haciendo Felipe. Felipe le está diciendo algo extraordinario que tiene que ver con lo que el Antiguo Testamento decía. Ellos estaban esperando un Mesías. Recuerden que cuando Jesús nació, los magos llegaron hasta donde Herodes y le dijeron, hemos venido a buscar, a adorar al rey que ha nacido. Y Herodes mandó a llamar a los sacerdotes y le preguntó, ¿dónde ha de nacer el Mesías? Y ellos le dijeron, sin titubear, en Belén de Judea, porque así está escrito. O sea, era de dominio público las expectativas del Mesías. Era algo que se manoseaba porque era un pueblo oprimido. Y ellos, aunque tenían una distorsión, porque ellos esperaban un Mesías político militar, habían expectativas mesiánicas. Había expectativas mesiánicas. Ellos estaban expectantes, esperando que viniera ese Mesías. Recuerden que Simeón, el que presentó al niño allá en el templo, dijo, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos al rey Jehová, a Jesús, el Mesías. Mis ojos lo han visto. No lo había visto hacer ningún milagro ni hablar. Era un niño, era un bebé recién nacido y ya él estaba conforme porque había visto el Mesías. Lo que le está diciendo Felipe a Natanael, hemos encontrado al Mesías, ven para que tú lo conozcas, es de la región de Nazaret, es Jesús, el hijo de José, ven, ya por fin nosotros tenemos un privilegio de ver lo que por tantos años, décadas, siglos hemos estado esperando. Y Natanael, que parece que tenía ciertos prejuicios, dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Felipe pudo haberse ofendido. Óyeme, tú siempre con tu prejuicio. No discutió. Simplemente le dijo, ven y ve. Ven y escúchalo. Ven para que lo veas actuar. Ven para que tú mismo te compruebe que lo que te estoy diciendo es la verdad. Ya sus discípulos comenzaban a ver el modelo de Cristo. Es un gran reto para todos nosotros el poder escuchar
a los demás y responder con sabiduría. No hay que discutir, no hay que pelear, no hay que agredir, no hay que vituperar, no hay que humillar. Cristo nos modela la disciplina de escuchar y sus discípulos lo fueron aprendiendo como Felipe nos muestra. Quiere decir que Cristo oye que los discípulos vienen con una insinuación que a la vez es una petición para que Jesús vuelva otra vez a lo que él estaba haciendo en el día anterior allá en la región de Capernaum. Por eso, amorosamente y sabiamente, él emite su respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 38. Vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Mis hermanos, la misión de Cristo no solamente era exclusiva de él, sino que también tenía que ver con ellos. ¿Por qué? Porque la respuesta en ese versículo 38 es: vamos a otro lugar. Jesús no le dice: ustedes me han interrumpido, ustedes quieren quédense aquí, yo me voy a otro lugar porque a esto he venido. No, Jesús dice: vamos. ¿Por qué? Porque un verdadero líder no solamente envía, sino que él muestra el ejemplo yendo. Un verdadero líder no siempre dice vayan, sino también dice vamos. Es la respuesta de Cristo que confirma lo enfocado que él estaba, no solamente en él cumplir su misión, sino enseñarle a los discípulos de esta misión. Es por eso ya cuando al final de su ministerio, cuando Jesucristo va a ascender al cielo, que le da la gran comisión de la cual nos habla el libro de Mateo capítulo 28. Los versículos del 16 al 20 es la narración completa, pero Jesús les dice: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, les dice a los discípulos, enseñándoles a eso que ustedes van a ganar, lo que yo les he enseñado a ustedes. Quiere decir que para ellos aprender, ellos tenían que acompañar a Cristo. Para que ellos pudieran entender, tenían que ver el modelo de Cristo. Por eso Cristo le dice, vamos, no dice vayan o no dice voy, sino que dice vamos. Un buen líder no solamente envía, también va. Un buen seguidor no solamente oye, sino que sigue. Y aquí vemos la danza y la combinación que da en Cristo, que los invita, y ellos que los siguen. ¿Por qué? Porque un líder influye, contrario a un jefe que se impone. Un líder influye y los demás le siguen. Si no tiene influencia, si no tiene seguidores, entonces no es líder. Entonces, ellos estaban en proceso de aprender y por eso son llamados discípulos. Y la palabra discípulo lo que significa es aprendiz. Uno que aprende de su maestro. Jesús les dice, vamos a otros lugares porque para eso he venido. Dice la Escritura que ellos andaban con Cristo para donde quiera que Cristo iba. Ellos eran discípulos, seguidores. Y nuestro Señor Jesucristo dice claramente que sus ovejas oyen su voz. Si somos ovejas, vamos a escuchar la voz de Cristo. Por eso ellos no tuvieron ningún tipo de dificultad en seguir a Cristo. Jesucristo le dijo, vamos, y como Cristo era su buen pastor, su maestro, y ellos los discípulos, sus ovejas, ellos entonces siguieron a Cristo. Hay que escuchar a los demás. Hay que tener esa empatía. Hay que esforzarnos en la disciplina,
en la nobleza, en la virtud de escuchar. Pero la primera voz que nosotros debemos escuchar es la voz del Señor. Porque de nada nos sirve escuchar a los demás si no escuchamos la voz de Dios. Somos llamados a escuchar la voz del Señor, a que nosotros podamos seguirle mediante lo que Él nos instruye, para que nosotros podamos seguirle y hacer su voluntad. Incluso hay personas que no son cristianas, que son o profesionales de la conducta, o tienen esas habilidades y le dan la importancia de vida a escuchar a los demás. Quiere decir que no hay que ser cristiano para ejercitarse. Eso está al alcance de todos, de poder escuchar lo que los demás nos están diciendo. Pero solamente aquel que tiene a Cristo puede escuchar la voz de Cristo. ¿Y dónde nosotros escuchamos la voz de Cristo? En su palabra. La Escritura es la voz del Señor. ¿Cómo nosotros le llamamos a la palabra de Dios? La palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. Lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si tú quieres oír a Cristo, si quieres escuchar su voz, entonces tienes que ir a su palabra para poder comprenderla y para poder hacer su voluntad. Si nosotros no vamos a la palabra, entonces nosotros nunca vamos a poder escuchar la voz de Dios. En los Salmos, en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios me guía para que yo pueda entender y pueda agradar al Señor. En el libro de los Hebreos, la epístola a los Hebreos, dice en el capítulo 1, versículo 1 en adelante: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Quiere decir que el Señor nos habla por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos registra el mensaje de su Hijo. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto de la siguiente manera: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado mediante su Hijo. ¿Y dónde nosotros encontramos la palabra de su Hijo? En la palabra de Dios, en toda la Biblia, que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, que significa corregir, para enseñar, instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Por lo tanto, hermanos, es importante escuchar a los demás y los argumentos sobran. Pero es imprescindible para poder vivir en el propósito del Señor, escuchar su voz. Y lo primero que una persona debe escuchar es la voz del Señor que llama a salvación. Y todo el que es oveja comenzará
a oír al Señor para que su alma pueda ser salvada y tener vida eterna. Así que meditemos por un momento en esta palabra. ¿Qué tanto yo soy una persona que escucho a los demás? Pero ¿qué tanto soy una persona que escucha la voz de Dios? ¿Qué tanto leo su palabra? ¿Qué tanto voy a Él en oración? ¿Qué tanto puedo decir Dios me habla y por lo tanto Dios me guía? Y si Dios le ha hablado hoy por medio de su palabra y le ha indicado que hay que cambiar, hay que escuchar, entonces que podamos decirle al Señor, perdóname a aquellos que le hemos negado la justicia de ser escuchado en cualquier área de nuestras vidas, que podamos decirle, mira, perdóname, estoy en proceso de crecer, pero que el Señor nos permita administrar bien las habilidades que nos ha dado.